Mira, imagínate que hace 5 años tenías 10,000 pesos ahorrados y dijiste, voy a esperar a entender bien esto de las inversiones antes de meterle. Esa decisión de esperar no te costó cero. Te costó aproximadamente 4,200 pesos de crecimiento que nunca viste, asumiendo un rendimiento conservador del 7% anual. Y si llevamos eso a 10 años, la cifra se vuelve brutal. Más de 9,700 pesos que simplemente se evaporaron mientras tú investigabas el momento perfecto. Hoy vamos a cuantificar algo que tu cerebro no puede ver. El costo invisible de cada día que decides analizar un poco más en vez de moverte. Porque resulta que no decidir también es una decisión. Y esa decisión tiene un precio que se paga en silencio. Todos los días, mientras el calendario avanza. Bienvenido a Mente Exitosa. Soy tu analista cognitivo. Existe un concepto en economía que la mayoría de la gente entiende mal. El costo de oportunidad. La definición básica es simple. El costo de oportunidad es el valor de lo que renuncias al elegir una opción sobre otra. Pero aquí está el problema brutal. Tu cerebro solo procesa como costo lo que sale de tu bolsillo de forma visible. Si gastas 500 pesos en algo innecesario, tu cerebro registra dolor inmediato porque vio el dinero salir. Pero si dejas de ganar 500 pesos porque no invertiste hace un año, tu cerebro no registra absolutamente nada porque no hubo una transacción visible. Este fenómeno tiene un nombre en neurociencia: ceguera al costo de inacción. Tu amígdala, la parte del cerebro encargada de detectar amenazas y pérdidas, está evolutivamente diseñada para reaccionar ante peligros inmediatos y tangibles. Un depredador acercándose, una herida sangrando, dinero saliendo de tu mano. Pero la amígdala no está calibrada para detectar pérdidas graduales, invisibles, distribuidas en el tiempo. Por eso puedes sentir pánico absoluto al perder 1,000 pesos en una mala inversión, pero cero incomodidad al dejar de ganar 10,000 pesos durante 3 años de esperar el momento correcto. Un estudio de la Universidad de Duke analizó a 3,800 individuos durante 12 años y encontró algo devastador. Las personas que reportaron estar analizando opciones de inversión durante más de 18 meses terminaron con un patrimonio 34% inferior al de personas con ingresos similares que ejecutaron decisiones en menos de 60 días. La diferencia no fue la calidad de la decisión, fue el tiempo de exposición al crecimiento compuesto. Y aquí está lo más duro. Tu cerebro no siente ese 34% de diferencia como una pérdida, porque nunca tuvo el dinero en la mano. Pero matemáticamente, objetivamente, perdiste. Hoy vamos a descodificar las 6 formas específicas en que tu cerebro te oculta el costo real de esperar a saber más. Señal 1. Ceguera al crecimiento compuesto. Tu cerebro procesa el tiempo de forma lineal, pero el dinero crece de forma exponencial. Déjame mostrarte qué significa esto con números reales que duelen. Si hoy tienes 20,000 pesos y los inviertes a un rendimiento del 8% anual, en 10 años tendrías 43,178 pesos. Pero si esperas solo 2 años más para estar seguro y entonces inviertes esos mismos 20,000 pesos al mismo 8%, en los 8 años restantes tendrías 37,006 pesos. La diferencia, 6,172 pesos. ¿Ves lo que pasó ahí? Esos 2 años de esperar no te costaron cero. Te costaron más de 6,000 pesos que nunca vas a recuperar. Y lo brutal es que esos 2 años probablemente los pasaste investigando, sintiéndote productivo, creyendo que estabas siendo prudente. Tu corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la planificación a largo plazo, no puede visualizar el crecimiento exponencial de forma intuitiva. Cuando piensas, voy a esperar 2 años, tu cerebro imagina que estás posponiendo 2 años de ganancia, como si fueran 2 cajitas iguales. Pero la realidad matemática es que estás posponiendo los 2 años más valiosos de todo el ciclo, porque son los que permiten que el crecimiento compuesto haga su magia en los siguientes 8. Investigadores del MIT demostraron que solo el 12% de personas con educación universitaria
pueden calcular correctamente el valor futuro de una inversión con crecimiento compuesto sin ayuda de una calculadora. El resto subestima sistemáticamente el costo de cada año de retraso. La consecuencia es que, mientras tú esperas a entender mejor, cada mes que pasa no es un mes neutral. Es un mes que nunca vas a recuperar en términos de crecimiento exponencial. Señal 2. Sesgo de acción visible sobre resultado invisible. Si gastas 2,000 pesos en un curso de inversiones que nunca aplicas, tu cerebro registra esa transacción como «estoy haciendo algo productivo». Pero si no inviertes durante 6 meses mientras terminas de aprender, tu cerebro no registra absolutamente nada, porque no hubo acción visible. Este patrón se llama sesgo de actividad aparente. Tu cerebro confunde movimiento con progreso. Déjame darte un ejemplo brutal que probablemente reconoces. Llevas 8 meses leyendo sobre fondos indexados, viste 40 videos, hiciste 3 hojas de cálculo comparando opciones, compraste 2 libros. Total gastado en educación financiera, 3,500 pesos. Total invertido, 0 pesos. Tu cerebro siente que hiciste mucho, pero objetivamente no moviste ni un peso hacia crecimiento real. Ahora imagina que esos 3,500 pesos los hubieras metido directo a un fondo indexado conservador hace 8 meses. Con un rendimiento modesto del 6% anual, hoy tendrías aproximadamente 3,675 pesos. Ganancia, 175 pesos. Pero más importante, ya estarías dentro del sistema, aprendiendo con dinero real, no con teoría. Daniel Kahneman documentó que cerebros con alta capacidad analítica muestran activación dopaminérgica al consumir información financiera, similar a la activación que otros cerebros muestran al ejecutar inversiones reales. Tu cerebro te está recompensando por analizar, como si analizar fuera equivalente a invertir. Pero no lo es. Analizar genera conocimiento, invertir genera patrimonio. Consecuencia: puedes pasar años sintiéndote productivo financieramente mientras tu patrimonio real permanece completamente estancado. Señal 3. Ilusión de control temporal. Tu cerebro asume que el futuro va a seguir siendo igual que hoy, entonces posponer se siente seguro. Pero la realidad económica no es estática, es dinámica y a menudo irreversible. Déjame mostrarte esto con un ejemplo concreto que muchos vivieron. En marzo de 2020, durante el pánico inicial de la pandemia, los mercados cayeron brutalmente. Muchas personas inteligentes dijeron, voy a esperar a que esto se estabilice antes de entrar. Análisis razonable, ¿no? El problema, mientras esperaban estabilidad, el mercado se recuperó en forma de V en los siguientes 8 meses. Para diciembre de 2020, quien invirtió en el momento de pánico máximo, marzo, tenía ganancias del 40-60% dependiendo del instrumento. Quien esperó claridad, perdió completamente esa ventana porque cuando sintieron que había suficiente certeza, los precios ya estaban 50% más altos. Tu corteza prefrontal opera bajo la ilusión de que puedes pausar el juego financiero, tomar tu tiempo y luego presionar play cuando estés listo. Pero los mercados, la inflación, las oportunidades, no se pausan esperándote. Estudios de comportamiento financiero de la Universidad de Stanford encontraron que el 73% de inversionistas primerizos esperan a sentir certeza antes de su primera inversión. Pero la certeza que buscan solo llega retrospectivamente, cuando ya es tarde. Cuando finalmente sienten certeza, los activos ya están sobrevalorados y las mejores oportunidades se evaporaron. Consecuencia: al esperar el momento perfecto, no estás comprando seguridad. Estás comprando precios más altos y oportunidades más pequeñas. 3 señales hasta ahora. Si reconociste al menos 2 de estos patrones operando en tu vida, detente un segundo. Lo que estás viendo no es falta de disciplina. Es un sistema cognitivo completo diseñado para protegerte de amenazas inmediatas, pero que te ciega ante pérdidas graduales. Tu cerebro no está mal. Simplemente está ejecutando un programa obsoleto en un entorno financiero moderno. Sigamos. Señal 4.
Sobreponderación del riesgo de entrada veces el riesgo de erosión. Tu amígdala puede generar 15 escenarios específicos de cómo una inversión podría salir mal. Pero no puede generar ni un solo escenario visceral de cómo la inflación te está desangrando lentamente. Este desequilibrio perceptual tiene un costo brutal. Imagina que tienes 50,000 pesos ahorrados en una cuenta que te da 2% anual. Te sientes seguro porque no estás arriesgando. Pero la inflación promedio de los últimos 5 años en muchos países de Latinoamérica ha sido entre 4% y 6%. Tomemos un escenario conservador, 4% de inflación anual. En 5 años, tus 50,000 pesos nominales siguen siendo 50,000. Pero en poder adquisitivo real, ahora valen aproximadamente 41,096 pesos. Perdiste 8,904 pesos de valor real. ¿Tu cerebro registró esa pérdida como amenaza? No, porque fue gradual, invisible, distribuida en 60 meses. Pero si te propongo invertir esos 50,000 en un fondo con volatilidad que podría bajar 10% en un mes y luego recuperarse, tu amígdala entra en modo alarma. Aunque ese 10% de bajada temporal sean solo 5,000 pesos, menos que los 8,904 que ya perdiste por inflación. La diferencia, uno es visible y rápido, el otro es invisible y lento. Investigadores de Yale demostraron que la amígdala humana responde con activación 3.2 veces mayor ante pérdidas rápidas y visibles que ante pérdidas lentas de igual magnitud. Tu cerebro está programado para gritar ante el tigre que salta, no ante la termita que come tu casa durante años. Consecuencia: evitas el riesgo visible de invertir, pero aceptas sin darte cuenta el riesgo invisible de erosión permanente. Señal 5. Efecto dotación negativo, aplicado al futuro. Existe un sesgo cognitivo llamado efecto dotación. Sobrevaloras lo que ya posees. Pero hay una versión invertida y brutal de este sesgo. Sobrevaloras el dinero que tienes hoy y subvaloras el dinero potencial del futuro. Déjame mostrarte cómo opera esto. Hoy tienes 15,000 pesos disponibles. Opción A: invertirlos hoy a 8% anual. En 10 años tendrías 32,383 pesos. Opción B: guardarlos seguros en tu cuenta. En 10 años seguirás teniendo 15,000 pesos nominales, menos en poder real. Objetivamente, elegir opción B significa que estás renunciando voluntariamente a 17,383 pesos futuros. Pero tu cerebro no siente esa renuncia como pérdida, porque los 17,383 pesos nunca estuvieron físicamente en tu mano. Entonces, cuando piensas, voy a esperar, lo que realmente estás diciendo es, prefiero conservar mis 15,000 pesos de hoy que ganar 17,383 pesos adicionales en 10 años. Pero nunca lo verbalizas así, porque si lo hicieras, la irracionalidad sería obvia. Tu corteza prefrontal trata el dinero futuro como dinero hipotético, aunque matemáticamente ese dinero sea tan real como el de hoy. Estudios de neuroimagen funcional muestran que cuando las personas piensan en ganancias potenciales a 10 años, se activan las mismas regiones cerebrales que procesan escenarios ficticios o imaginarios. El cerebro no distingue entre ganar dinero en 10 años y ganar dinero en un videojuego. Ambos se sienten igual de irreales. Consecuencia: renuncias a decenas de miles de pesos futuros porque tu cerebro los procesa como dinero imaginario, no como dinero real que estás activamente rechazando. Señal 6. Falacia del tiempo recuperable. Tu cerebro asume que puedo compensar después trabajando más, o el próximo año invierto el doble. Pero el tiempo es el único activo financiero verdaderamente irreemplazable. No puedes comprar años adicionales de crecimiento compuesto, no importa cuánto dinero tengas. Si tienes 30 años hoy y empiezas a invertir sistemáticamente, tienes 35 años de horizonte temporal hasta la jubilación típica a los 65. Si esperas solo 5 años más para estar seguro, no perdiste 5 años de inversión. Perdiste 5 años de crecimiento exponencial sobre todo el patrimonio que construirás. Ejemplo concreto: inviertes 500 pesos mensuales a 7% anual durante 35 años.
terminas con aproximadamente 829,000 pesos. Esperas 5 años y luego inviertes 500 pesos mensuales durante 30 años al mismo 7%. Terminas con aproximadamente 566,000 pesos. Diferencia, 263,000 pesos. Pero puedo compensar invirtiendo 700 pesos mensuales en vez de 500, piensas. Calculemos. 700 pesos mensuales durante 30 años a 7% te dan aproximadamente 792,000 pesos. Casi alcanzas los 829,000, pero tuviste que inyectar 40% más de capital cada mes, 700 versus 500, para compensar apenas el tiempo perdido. Y aún así, quedaste 37,000 pesos abajo. El tiempo no se compensa con capital, porque el tiempo es el capital más valioso en crecimiento compuesto. Investigadores de Harvard llamaron a este fenómeno la ilusión del esfuerzo compensatorio, la creencia de que puedes sustituir tiempo con esfuerzo. Funciona en muchas áreas de la vida, pero no en crecimiento exponencial. Consecuencia, cada año que esperas no es un año que puedes reponer después. Es un multiplicador exponencial que perdiste para siempre. 6 señales completas. Si reconociste al menos 4, lo que estás viendo no son decisiones aisladas, mal tomadas. Estás viendo un patrón sistemático donde tu cerebro sobrepesa amenazas visibles y subpesa costos invisibles. Y mientras protege tus 10,000 pesos de hoy, está regalando tus 47,000 pesos de mañana. Todas estas señales comparten el mismo mecanismo raíz. Tu cerebro evolucionó en un entorno donde el futuro era impredecible y peligroso. Entonces, la estrategia ganadora era: conserva lo que tienes hoy, porque mañana podrías estar muerto. Esa programación te mantuvo vivo como especie durante 200,000 años. Pero en un entorno financiero moderno, donde el verdadero peligro no es perder lo que tienes, sino no construir lo que podrías tener, esa programación se convierte en una trampa. Un ejemplo brutal que muchos vivieron: personas que en 2010 tenían 100,000 pesos ahorrados y decidieron esperar a que pasara la crisis financiera. Hoy, 15 años después, siguen teniendo aproximadamente 100,000 pesos, sintiéndose seguros porque no perdieron nada. Pero si hubieran invertido esos 100,000 en un fondo indexado global en 2010, hoy tendrían aproximadamente 380,000 pesos, asumiendo rendimiento conservador del 9% anual. Diferencia, 280,000 pesos. Esa cifra no es hipotética, no es especulación, es el costo documentado de esperar claridad. Y lo más doloroso, no fue porque no tuvieran el dinero, no fue porque no tuvieran la información, fue porque su cerebro interpretó no moverme como no arriesgar. Cuando en realidad no moverse es el mayor riesgo de todos. Y aquí está la distinción crítica que cambia todo. El error no es sentir miedo a perder. El miedo a perder es válido, es protector. El error es no calcular también el costo de no ganar. Porque tu amígdala te muestra vívidamente cómo se siente perder 5,000 pesos en una mala inversión. Pero no te muestra cómo se siente llegar a los 60 años con 280,000 pesos menos de patrimonio por haber sido prudente. Una pérdida duele durante semanas. La otra pérdida determina tu estándar de vida durante décadas. La próxima vez que te descubras diciendo, voy a esperar a entender esto mejor antes de moverme, hazte esta pregunta brutal. ¿Qué me va a costar específicamente en pesos este mes adicional de análisis? Porque si tienes 20,000 pesos listos para invertir y los dejas un mes más analizando, al 7% anual, ese mes te está costando aproximadamente 116 pesos de crecimiento que nunca vas a recuperar. No suena a mucho. Pero si ese mes se convierte en 6 meses, son 700 pesos. Si se convierte en 2 años, son 2,900 pesos. Y si se convierte en el patrón de tu vida, son cientos de miles de pesos evaporados mientras tu cerebro te felicita por ser prudente. Reconocer estos patrones no significa que debas ignorar tu capacidad analítica. Significa que ahora puedes ver cuándo tu análisis te está protegiendo y cuándo te está costando. La arquitectura mental no se reconstruye eliminando el miedo.
se reconstruye aprendiendo a cuantificar todos los riesgos, no solo los visibles. Si este análisis te hizo calcular mentalmente cuánto te ha costado tu propia parálisis, ve a los comentarios y escribe solo el número de años que llevas analizando sin ejecutar. Solo el número, nada más. Cuando veas que otros también llevan 3, 5, 8 años en el mismo ciclo, vas a confirmar que tu cerebro no está roto. Solo está ejecutando el programa equivocado para el entorno actual. Esto es mente exitosa, descodificando el dinero desde la neurociencia del comportamiento, cuantificando lo invisible, un costo de oportunidad a la vez.